Muy bien, prosiguiendo con el tema 4 de derechos sucesorios, nos toca ver ahora teoría del heredero. ¿Cómo justificamos al heredero? A ver, definámoslo brevemente o conceptualicémoslo brevemente. El heredero es un sujeto, es aquel sujeto que sustituye en la relación jurídica a otro sujeto que se llama causante. ¿Y qué sucedería si no hubiera el heredero? ¿Qué ocurriría con esas relaciones jurídicas después de la muerte de una persona? ¿Se extinguirían sus derechos? ¿Sus deberes? Si la muerte extinguiría la personalidad del causante y con ella se extinguirían todas sus relaciones jurídicas, deberían también extinguirse sus derechos de crédito. Por lo tanto, sus deudores deberían liberarse. Por tanto, muerto el deudor, se murió la deuda. La doctrina, mediante la búsqueda de la naturaleza jurídica, elaboró varias teorías de orden subjetivo y de orden objetivo. Las teorías subjetivas están basadas en una idea, en una tesis que es la continuación de la personalidad del causante. Entre ellas hay tres. Una, la teoría de la continuación de la personalidad del causante, la teoría de la representación y la teoría de la sucesión en la posición jurídica del causante. Actualmente, la moderna teoría ha desarrollado una otra teoría, la teoría objetiva. Esta teoría objetiva tiene a la vez dos vertientes o dos grandes subteorías. La teoría de la adquisición de una universitas juris y la teoría de la adquisición de la totalidad de la suma de bienes. Empecemos a analizar las teorías subjetivas y veamos primero la teoría de la continuación de la personalidad del causante. Esta teoría sostiene que el heredero no es más que un continuador de la personalidad del causante. El heredero y el causante no son sino una y la misma persona, de tal manera que la personalidad del causante no se extingue, sino que se traslada, transmigra a la persona del heredero, al heredero. Otra teoría subjetiva es que el patrimonio del causante se funde con el patrimonio del heredero. ¿Para qué? Para responder de las deudas que tenía el causante y para beneficiarse de los créditos que tenía. Otra dice, el heredero no solo responde con los bienes fincados por el decucho, sino también con sus propios bienes, a no ser que haya aceptado la herencia bajo beneficio de inventario. Una tercera sostiene que el heredero subintra en la posición jurídica y material de las cosas, no tiene que realizar ningún otro acto para considerarse como poseedor, no solo hereda el título, sino también la posesión. No necesita, por tanto, pedir al órgano jurisdiccional que le ministre posesión de los bienes del causante, porque por una ficción se considera que esa personalidad se ha transmitido al causaviente o al heredero. Dijimos que habían tres teorías subjetivas: teoría de la continuación de la personalidad del causante, de la representación y de la posición jurídica. Empecemos a ver la teoría de la representación. Previamente, para
desmitificar, para enervar la teoría de la continuación del causante que estábamos viendo, de la continuación de la personalidad del causante. Es importante entender el artículo 2 del Código Civil. 2, parágrafo 1. Artículo 2. Fin de la personalidad y conmoriencia. Parágrafo 1. La muerte pone fin a la personalidad. Si nuestro Código Civil establece clara y taxativamente eso, ¿cómo se puede entender esta teoría de la continuación? Por eso es que no resiste la menor crítica, fundamentada jurídicamente en el 2, parágrafo 1. La otra teoría subjetiva, la teoría de la representación, dice que el heredero no es más que un representante del decuyos, y como es un representante, lo que hace es llevar la voluntad, el deseo del causante, en el entendido de que sea un heredero testamentario. Aumento yo a la doctrina. ¿Por qué? Porque de lo contrario, bueno, pues el causante tendría que haberle dicho con comas y señales todo aquello que quería de su o para su descendencia. Había 3 casas, una a Pedro, otra a María y otra a José, debidamente detallados. Pero si no estaba así, el poder de decisión de ese representante no va. Por otra parte, la representación es nomás la facultad que tiene una persona de llevar o hacer la voluntad de otra persona que es el representado. ¿Y cómo podemos ser representante de un muerto? La doctrina moderna rechaza esta teoría. No. Es muy endeble, demasiado frágil. Eso de decir que el heredero actúa por cuenta y riesgo del causante. La otra teoría es subjetiva, la teoría de la sucesión en la posición jurídica del causante. Esta habla de la sucesión hereditaria y la sucesión jurídica del heredero. ¿Qué dice? La herencia debe ser tomada desde el punto de vista funcional y no estructural, para que de esa manera la función del heredero no es reemplazar en la persona del causante, no. Ese reemplazo físico ya no existe, sino sustituirlo, no reemplazarlo, subrogarlo en la posición jurídica frente a las cosas, los derechos, las deudas, las obligaciones. Veamos ahora las teorías objetivas. La primera teoría habla de la adquisición de una universitas juris. El patrimonio dice esta teoría que es una universalidad de derecho. Aquí tenemos que remontarnos a los vídeos de Derecho Civil 1. Aquello que se veía cuando se veía la teoría patrimonio, personalidad y patrimonio, afectación. Aquello que parecía tan etéreo, tan teórico, ahora tiene una aplicación absoluta, plena. ¿Por qué razón? Porque definitivamente que esta teoría indica que los elementos constitutivos del patrimonio son distintos. Por eso es que hay un complejo de relaciones jurídicas en lo activo y en lo pasivo. Lo que se hereda no son bienes concretos, sino específicos, singulares, precisos.
Perdón, creo que dije no. Sí se hereda bienes concretos. Mil disculpas. Ya no se hereda globalidades, conjuntos, comunidades. Aquí no, aquí hay bienes, derechos, obligaciones absolutamente diferenciadas, marcadas. La otra teoría habla de la teoría de la adquisición de una totalidad de suma de bienes. Esta teoría aplica la teoría patrimonio-afectación. El patrimonio no es algo abstracto, sino contrato, sino concreto. No se adquiere y ya no se entra en relaciones jurídicas globales generales, sino específicas. Y aquí se dice claramente, si uno no tiene activo, no tiene patrimonio. La idea del 1335 del Código Civil, que dice que la totalidad del patrimonio habido y por haber constituye la garantía general del crédito, no funciona aquí, porque eso es patrimonio personalidad. En cambio, patrimonio afectación es lo que se ve, se anota. Hay 10, tiene 10. Que haya la posibilidad de que mañana tenga 20, 30, 50, no interesa. Ahora no, tiene solo 10. En esto hay tesis intermedias. Estas toman en cuenta ambas teorías. Dicen, no es cierto que el heredero sea el continuador de la personalidad del causante. No es cierto que el heredero sustituya al causante en la totalidad del patrimonio. Siempre bajo el tema de patrimonio-personalidad esto. Tampoco es cierto que el heredero ocupe todas las situaciones jurídicas que tenía el causante. Y es menos cierto que el heredero adquiera bienes. Adquiere bienes, sí, pero solo aquellos bienes que son transmisibles mortis causa, porque los bienes que se extinguen con la personalidad, eso no los adquiere. No los adquiere de ninguna manera. ¿Por qué razón? Porque la ley permite que se transmitan, que se trasladen solo ellos, esos. Esto está en el artículo 1003 del Código Civil. Derechos y obligaciones que comprende la sucesión. La sucesión solo comprende los derechos y obligaciones transmisibles que no se extinguen con la muerte, clarísimo. Y el 1007 dice, también del Código Civil, adquisición de la herencia. Primero, la herencia se adquiere por el solo ministerio de la ley. Entonces, ahí está, la ley determina. Desde el momento en que se abre la sucesión. Segundo, parágrafo segundo. Los herederos, sean de cualquier clase, continúan en la posesión de su causante desde que se abre la sucesión. Sin embargo, los herederos simplemente legales y los testamentarios, así como el Estado, deben pedir judicialmente la entrega de la posesión. Requisito innecesario para los herederos forzosos, quienes reciben de pleno derecho la posesión de los bienes, acciones y derechos del decurso. Fíjense, todo lo que hemos dicho es parte de una praxis jurídica que está apoyado en la normativa del Código Civil. En nuestro caso, en el caso de Bolivia, en el 1007. En el 1007. En otros códigos, en diferentes lugares, que dicho sea de paso, una vez que terminemos sus sesiones, empezaré con un análisis del Código Civil. Y ahí veremos también otros códigos civiles de América Latina. Para justificarse esto está la naturaleza jurídica de la herencia y del heredero. Entonces la adquisición de la herencia dice esto, que siempre va a ser a título universal. El heredero se va a subrogar, va a subintrar en la relación jurídica que tenía el causante. Se va a subrogar los bienes, las deudas. Dicho de otra manera, el heredero no hace surgir títulos nuevos. ¿Qué es lo que hace? Simplemente es disponer, tener, adquirir títulos que ya preexistían a su persona.
estaban con el causante. El legatario ya no es un heredero, porque no es un sucesor a título universal, sino es un sucesor a título particular, en un bien concreto. Lo vamos a ver más adelante, pero adelanto simplemente que el causante testamentario puede dar legados, liberalidades de una cuota parte que a él le corresponde. Entonces, como es un sucesor a título particular en un bien concreto, el legatario subintra en ese bien concreto. Y al subintrar, crea la nueva relación jurídica, crea un nuevo título respecto a un bien. Entonces, no confundir jamás heredero con legatario, porque son completamente diferentes. Muy bien, con esto hemos terminado el tema 4, la teoría del heredero. Permiso.